nosotros sedientos a tu mesa, venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, todos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en este día en el que la Iglesia en España celebra una fiesta importante, esta de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Damos cuenta en el margen de 2 semanas, en unos pocos días, a dos de los grandes santos de la historia de la Iglesia que en su momento, con su genio, con su capacidad, con su experiencia de Dios, han sostenido la Iglesia en momentos difíciles. Hablábamos hace unos días a San Francisco de Asís y celebramos a Santa Teresa de Jesús, que vivió en el siglo XVI, nacida en Ávila, ingresa en la Orden del Carmelo, en la que experimenta la llamada de Dios a reformar profundamente la orden en la que vivía, a profundizar en la experiencia del amor de Dios, la experiencia de la relación con un Dios que se da a conocer y que nos llama a vivir en comunión con Él. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía y lo vamos a hacer poniéndonos en la presencia de Dios, reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu has suscitado a Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el camino de la perfección, concédenos vivir de su doctrina y enciende en nosotros el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Así obra el que teme al Señor, el que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará gozo y corona de júbilo y un nombre eterno recibirá en herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dios es temible en el consejo de los santos. Es grande y terrible para toda su corte. Señor del universo, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Comienza Santa Teresa el libro de la vida, ese relato en el que ella cuenta su propia biografía, y comienza también el camino de perfección, lamentándose de que la hagan poner por escrito la experiencia, el camino espiritual que ella ha conocido por revelación, y ahí se enmarca muy bien la primera lectura que hemos escuchado, que nos hablaba acerca del temor de Dios como la puerta que abre el conocimiento de Dios, que abre a la sabiduría, y ese camino que ella ha desarrollado también por su sentido de la fe, por su capacidad para acoger y para interpretar correctamente la fe en Jesucristo que ella ha recibido. Como si ella no fuese digna de algo así. Se lamenta porque ella considera que no es digna de tener que poner por escrito algo que pueda servir a otros, algo que pueda hacer bien a otros, cuando todo lo que ella ha hecho es abrir el corazón a la palabra de Dios, algo tan sencillo como abrir el corazón a la palabra de Dios y abrir los ojos a la realidad que ella vivía, a la realidad en su congregación del Carmelo, a la que pertenecía. Ella no se pone, por citar lo que hemos escuchado también en el Salmo responsorial, no se pone en medio de la asamblea por gusto, no se pone en medio de la asamblea por sus virtudes propias, a hacer una demostración de sus grandes capacidades, sino que ella va a contar el camino por el que Dios ha querido revelarse, ha querido mostrarse, ese camino espiritual en el que el hombre puede experimentar el amor de Dios de una forma tan real y tan poderosa
como lo pueden experimentar un esposo y una esposa el uno del otro. El Evangelio que hemos escuchado hoy, de hecho, nos deja bien claro que ese camino de comunión con Dios, que esa experiencia de poder decir yo estoy unido a Dios, yo reconozco cerca de mí a Jesucristo, ese camino que es un camino, tal y como ella lo presenta, un camino de ascensión por grados en el alma, solamente es accesible para aquellos que viven su vida con humildad. Y que ese camino permanece oculto para quien considera que todo lo hace bien o para quien considera que todo lo tiene que hacer según su santa voluntad. Cuando uno decide hacer por ese camino, se le oculta, se le tapa el camino de la revelación de Dios. No puede cegar a aquel que busca verdaderamente en su vida a Dios la tentación de la vanidad o la tentación de sentirse intocable o de pensar que uno tiene una sabiduría que otros no pueden alcanzar o superar. Porque Teresa de Jesús ha experimentado, y así es como ella lo ha ofrecido a la Iglesia, que el seguimiento del Señor y su enseñanza conducen por un camino de abajamiento, por un camino de persecución y de incomprensión, incluso dentro de su misma orden del Carmelo. Teresa de Jesús ha experimentado que el buscar la experiencia de Dios y conocerlo pasa por un camino de negación de la propia voluntad para poder acoger en el corazón la voluntad del Señor. Dejad de cargar con vuestro yugo pesado y cargad con mi yugo, que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor en el Evangelio que hemos escuchado. La experiencia del conocimiento de Dios se desarrolla en el ámbito del amor, y solamente se comprende en la comunión con la Iglesia. Incluso los que reciben la revelación de Dios, como le pasa a Santa Teresa, no tratan de hacer ese camino al margen de la Iglesia, sino al contrario, entienden que fuera de ella no encuentra sentido lo que están experimentando. Por eso, en la Iglesia encontramos ese sacramento de comunión que nos permite reconocer y conducir nuestra vida junto a la de Dios. En Santa Teresa hemos encontrado un ejemplo de mujer recia y valiente, humilde a la vez que decidida, que sabe poner la inmensa fortaleza que tiene a disposición de Dios y no por ello pierde su genio, ni pierde su feminidad, ni pierde nada de su autoridad, sino que al contrario, su capacidad se modela mejor, su forma de ser es más reconocible y más útil en el servicio a la Iglesia. Su fe en Dios y su obediencia en todo momento no perjudican, sino que hacen que ella se convierta en ese modelo, en esa doctora, en esa maestra que enseña a la Iglesia a encontrar a Dios. Vamos a pedir que también nosotros podamos hacer ese camino, que también nosotros queramos buscar, sin dejar de ser lo que somos, cómo Dios se va afianzando en nuestra vida, que nosotros podamos encontrar también ese camino que se hace abajándonos y que en ese camino seamos capaces de descubrir al Dios que se dedica a elevarnos, porque en eso ha consistido la vida, en que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo, que se ha bajado a nosotros para poder elevarnos a nosotros a la casa de Dios. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios nuestro Padre.
Por la Iglesia de nuestro tiempo, en trance de renovación y reforma, como en los tiempos de la Madre Teresa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y las religiosas, llamados a dar, como la Santa Reformadora, un alto ejemplo de sabiduría cristiana en la Iglesia y en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos y los catequistas, en su empeño por decir, como la Santa Doctora, la sublimidad del mensaje cristiano en el lenguaje del hombre de hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poetas y todos los artistas, ella también fue poeta, en su noble tarea de educar la sensibilidad del pueblo y predisponerlo para apreciar los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que a ejemplo de la Santa queremos ser sencillos ante Dios y dóciles a los impulsos del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presento por Jesucristo nuestro Señor. Reunidos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sean aceptables a tu majestad nuestros dones, Señor, a quien tanto agradó Santa Teresa de Jesús con la ofrenda de sí misma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Sofía, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos cambiar. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo, alimentado con el pan celestial, cantar eternamente tus misericordias como Santa Teresa de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.